Muy buenos días a todos. Hoy día vamos a hacer un pequeño código que detecta la colisión entre dos círculos, como podemos ver acá. De eso se va a tratar el video de hoy. Tenemos dos círculos que cuando chocan, cuando interactúan, cambian de color. ¿Ok? Esa es la tarea de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que hacemos, estamos en nuestro editor, tenemos nuestro canvas por defecto y lo primero que hay que hacer es definir los círculos. Vamos a hacer dos círculos. Va a ser un círculo fijo en el centro y otro círculo que va a seguir a nuestro mouse. Entonces comenzamos con los parámetros del círculo que va a seguir a nuestro mouse. Definimos la coordenada x1, la posición en y, y el radio. Vamos a hacer un círculo que siga nuestro mouse de radio 30. Luego dibujamos nuestro círculo. Aquí está, ahí lo encontramos. ¿Ven? Tenemos un círculo de radio 30 que está siguiendo la posición de nuestro mouse. Ahora la idea es hacer otro círculo fijo en el centro y que cuando estos dos círculos choquen, cambien de color. Ok, continuamos. Pero voy a agregar antes, este parámetro es el diámetro, entonces tiene que ser el doble del radio. Continuamos con copiar. Continuamos con nuestro próximo círculo de posición x2, y2 y radio 2, un radio de 50. Y ahora en este caso va a ser fijo en el centro. Entonces, como es fijo en el centro, tenemos que el ancho de nuestro canvas tenemos que dividirlo a la mitad. Y lo mismo con la posición y2, va a ser nuestra altura. En este caso tenemos los parámetros de nuestro segundo círculo. Hacemos lo mismo, lo dibujamos. Los parámetros son x2, y2 y el radio 2. Le damos a... Y aquí tenemos nuestros dos círculos, un círculo en el centro fijo y otro círculo que está siguiendo nuestro mouse. La idea ahora es que cada vez que estos círculos se toquen, se intersecten, voy a tener que dibujar primero el otro círculo. Ahora sí. Cada vez que se toquen, cada vez que esta situación ocurra, se coloquen un tono rojo, y cada vez que no se toquen, otro color. Hay que detectar este momento. Entonces, para hacer eso, primero tengo que explicar la distancia entre los círculos. La distancia entre los círculos va a ser la línea más corta entre los centros que unen estos dos círculos. Entonces, yo ahora voy a dibujar esa línea y va a ser
Entonces ahora tenemos una línea. Entonces ya, ahora tenemos nuestro sistema. Dos círculos y la línea que los une. Entonces nosotros, para saber cuando existe colisión, el tamaño de la distancia de la línea tiene que ser menor a la suma de los dos radios de cada círculo. Acá en este caso vemos que la distancia, o sea la línea, es mucho mayor que la suma de los dos radios. Acá es el mínimo, por ejemplo. En este punto es el mínimo. Donde la línea es igual a la suma de los dos radios. Se ve claramente. Acá no. Entonces, nosotros tenemos que calcular esa distancia y preguntar, ¿esa distancia es menor que la suma de los dos radios? Si eso ocurre, cambian de color. Si no, se mantiene el color. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a calcular la distancia. Entonces, la distancia la definimos con una nueva variable y va a ser igual a esta función calcula la distancia entre los puntos entregados. En este caso, bueno, entonces esta función distancia me calcula la distancia entre esos dos puntos. Ahora yo quiero ver esa distancia para visualizarla, para que todos ustedes la puedan ver. Entonces agregamos un texto. Primero no queremos agregarle un borde a las letras al texto. Va a ser un texto de tamaño 16. Y el texto va a ser el siguiente. A mostrar la distancia, dos puntos, espacio, más la distancia calculada. Y le vamos a agregar solamente dos decimales. Con este parámetro uno lo ajusta. Bueno, este texto va a indicar la distancia y va a agregar el valor con dos decimales. ToFixed me indica dos decimales. Y luego tengo que indicar la posición donde va a estar este texto. Entonces yo quiero que esté a 10 píxeles del borde izquierdo y abajo, casi al final del canvas. Entonces ejecutamos nuestro código y tenemos la distancia. Como ven, calcula, estamos visualizando los dos círculos, la distancia y el valor. Como nuestro círculo vale, el primer círculo, el que está fijo, tiene un radio de 50 y el círculo pequeño tiene un radio de 30, la suma de los radios son 80, entonces, si ustedes se fijan, aquí en este punto cuando toca, es 80 casi. Entonces ese va a ser nuestro punto crítico. Ahora vamos a agregar esa condición. Tenemos que ver cuándo ocurre una colisión. Entonces vamos a agregar una pregunta. Preguntamos si tenemos que preguntar si la distancia es menor que el radio 1 más el radio 2. Si eso ocurre,
Le vamos a agregar un color a los círculos. Vamos a decir que los círculos son de un color tono salmón, casi rojo. Ok, le damos este color. Y ejecutamos. Y cuando toquemos, cuando hay interacción, van a cambiar de color los discos, los círculos. Pum, ahí cambia de color. Bueno, ahora tenemos que agregar otra pregunta, que cuando no ocurra vuelvan al color, a otro color, porque si no se quedan siempre en rojo. Entonces agregamos, si no ocurre, decimos que ahora van a tener un color de este tono. Entonces, y cuando entran en colisión tienen ese color en azul, casi azul, y cuando entran, cuando chocan, cuando entran en colisión, cuando interactúan, van a cambiar al tono rojo. Y ahí vemos que están, cada vez que chocan, cambia de color, vuelven al color, cambia de color, vuelve al color. Ok, perfecto, ya tenemos listo nuestra explicación. Ahora lo vamos a agregar un texto que cuando eso ocurra, cuando hay colisión, agregar un texto de tamaño 20, puede ser 24. Ahora un texto de tamaño 24 y el texto va a indicar que existe una colisión. Colisión. Y tenemos que indicarle la ubicación. Se va a ubicar 150, 50. Esas son las coordenadas donde va a estar el texto. Ok. Y ahí tenemos nuestros dos círculos. Colisión. Se muestra la colisión. Se muestra la frase. Cambia de color, cambia de color, cambia de color. Lo que nosotros hemos hecho ahora es una detección de colisiones, de choques. Normalmente esto es muy útil en la robótica o en aplicaciones donde tienen que detectarse objetos, o en los juegos. Es muy útil en los juegos cuando generalmente tienen dos enemigos y se topan o hay y uno muere. Entonces en ese contexto muy útil este algoritmo. Yo también tengo otra aplicación que les voy a mostrar, y que es una aplicación de esto, que yo genero círculos, muchos círculos, y estos chocan entre ellos. 4. Este código no lo voy a explicar acá, pero eso lo voy a dejar en los comentarios y quizás en algún momento lo puedo explicar. Pues ejecutamos y acá, como ven, tenemos círculos que están en el canvas, están chocando entre ellos, cada vez que cambian de color, y están rebotando también. Hay detección de bordes, eso también es importante y lo expliqué en otro video, la detección de bordes. Y uno puede, con este botón podemos controlar el número de círculos. Por ejemplo, si yo le doy acá, aumento en mucha cantidad los círculos. Si yo aumento mucho más, casi están todos rojos, yo ahora disminuyo y sigo disminuyendo y puedo jugar. Como ven, como anteriormente, este código, algoritmo de colisiones, muy importante en lo que es el desarrollo de videojuegos, en la robótica, también como la detección de bordes, que ya lo expliqué antes, y hacen sus aplicaciones en general. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban al canal y nos vemos.